¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Dándole Vueltas. Hoy mi invitado es Alex Curi. Él ha sido alcalde de El Callao 2 veces, presidente regional otras tantas, alcalde 3, ¿no? 3 veces alcalde. Y presidente regional 2. Una. Sí. En total, ¿cuántos años en la gestión pública, en esos cargos? A ver, yo me inicié a los 25 años como gerente municipal en El Callao. Luego accedí a ser presidente de la Beneficencia Pública en el año 90 y en conjunto vicepresidente del ramo de loterías de Lima y Callao. De ahí estuve un tiempo dedicado a mi actividad, pues soy abogado, ¿no? Y también docente universitario. Inmediatamente después postulo a la alcaldía provincial del Callao por mi agrupación Chimpún Callao. En esa época, ciertamente los partidos políticos nacionales, el año 95-96, habían perdido la inscripción, o sea, no iba por el Partido Popular Cristiano, en el cual militaba en aquella época, y el periodo era por 3 años, ¿no? Conforme la antigua ley, la 23853 en su periodo original contemplaba esa norma. Luego ya fue modificada y la nueva ley, la 27972, ya prevé un periodo de 4 años y también la propia Constitución Política del Estado, ¿no? Estuve 3 periodos como alcalde, renuncio a la condición de alcalde, me mantengo en la actividad privada y postulo para presidente regional. Estuve casi la totalidad del mandato porque en marzo del año 2010, si mal no recuerdo, se da una aventura, digamos, trunca de una potencial candidatura a la alcaldía de Lima, ¿no? Esa fue la... ¿Te arrepientes de haber postulado a la alcaldía de Lima? Bueno, no postulé. Bueno, el haber querido hacerlo, no, en lo absoluto. Creo que fue una extraordinaria experiencia. El hecho de adentrarme en las problemáticas de Lima, su complejidad, una ciudad tan heterogénea, con tantos retos, yo creo que la experiencia fue gratificante en todos los aspectos, ¿no? Porque ver la problemática de la ciudad desde una lógica o una perspectiva de ciudadano difiere totalmente a la lógica de quien va a ejercer un cargo. O sea, ver los problemas del transporte, del tránsito, el esparcimiento público, la educación, el tema de salud preventiva, las políticas públicas que hay que emprender en temas de seguridad, el trabajo conjunto con otras organizaciones, el proceso de descentralización, la gobernanza, el interactuar con los privados. O sea, hay un conjunto de asuntos que son realmente importantes. Saliste de la competencia por un detalle que es cuando uno lo lee, no se explica cómo se te pasó, cómo no vivías 2 años en el lugar que querías gobernar. No, porque la ley no prevé que uno tenga que vivir. Entonces... La ley señala que uno tiene que domiciliar. Bueno, igual. No, no es igual, porque hay varios tipos de domicilios. No, pero me refiero a no cuidar el detalle. ¿Qué pasó? Es que no había ningún detalle que cuidar. Creo que el jurado se equivocó en su interpretación, porque si tú ves, uno tiene varios domicilios, ¿no? Por ejemplo, conforme al artículo 35 del Código Civil, y es al cual se acoge la ley electoral municipal, a diferencia de la ley de regiones, que en esa época sí hablaba de haber o nacido, cosa que ya no se da, o de residir, o sea, de vivir físicamente en el lugar. Que eso no era el caso. Que no era el caso, porque nunca lo había contemplado. Pero no estabas domiciliado tampoco. Sí estaba domiciliado. Entonces... domiciliado fiscalmente, porque toda mi tributación y toda mi vida he estado yo en un domicilio que lo había consignado en Lima y había ejercido la profesión también en Lima. Por tanto, me parecía que eso estaba totalmente cubierto. Sin embargo, el jurado tuvo otra interpretación, ya volteamos la página y vamos para adelante, pero definitivamente se dio ese detalle. Y en lo que duró la aventura por la candidatura de Lima Metropolitana, como te reiteraba hace un instante, fue realmente una etapa muy importante. Tenías unas cifras importantes, ¿no? O sea, estamos a 3 puntos. Te debe haber dolido mucho. Sí. Bueno, por decirlo de alguna forma, queda trunco pues un sueño, ¿no? Porque, a ver, siempre hay que sacar un aspecto favorable o positivo de las adversidades, pero yo quería ser alcalde de la ciudad, o sea, quería, digamos, con mis potencialidades, capacidades, errores, experiencias y lo que fuera, sumar a una urbe donde, bueno, donde duermen mis hijos, donde comparte mi familia, donde están mis amigos, donde uno ve tantas cosas que uno puede y debe realizar, y definitivamente me quedé con esa... Con las ganas. Con las ganas, claramente. Bueno, voy a dar que las pase. tenía, y ahora sí, ya en el tema municipal lo hemos dejado un poco de lado. Si ya no quieres, ahora vas a postular al Congreso, ¿no? Si Dios lo permite, que fui congresista, me había olvidado comentarlo. ¿Es verdad? Sí.
yo postulé en el Congreso Constituyente Democrático. SCD. Y estuve 2 años y medio, casi 3 años, porque fue desde el año 2000, perdón, año 93, 94 y mitad del 95. O sea, yo no postulé a la reelección para parlamentario. Ya, pero fuiste entonces alcalde, presidente regional, congresista, candidato a alcaldía de Lima y ahora quiere ser congresista otra vez. Si Dios lo permite. ¿Por el APRA? ¿Vas a ir con el APRA? Por Chimpún Callao. Claro, esta agrupación. Pero como Chimpún Callao no puede participar, ya que es un movimiento regional, debe ir en conjunto con otras agrupaciones. Ya lo he anunciado en más de una ocasión, ¿no? En el sentido que si el expresidente García va como candidato del partido aprista, hecho que no lo puedo anunciar yo, lo tendrá que anunciar él o su agrupación, y nos convoca, pues, al igual que en anteriores ocasiones, llegaremos a un acuerdo electoral para poder trabajar desde el Parlamento Nacional, en nuestro caso, ¿no? Ahí está justamente la imagen de este meeting que dio bastante que hablar. Dime, ¿te molesta cuando los mencionan a ustedes con Castañeda del Ocio como la trilogía del mal? Para nada, me parece muy divertido. ¿Sí, verdad? Absolutamente. O sea, lo que sucede es que en la lógica del público, como que sienten que esto es una situación de permanente acoso, resistencia, preocupación, y es como quien dirige un medio de comunicación, o sea, y tú eres muy activa, por ejemplo, en las redes sociales, y por tanto interactúas mucho con el público. Igual no sucede a los políticos, o sea, acá no hay nada personal. Ahora, el hecho que te llamen bueno, malo, o como quieran definirlo, yo lo que te diría es algo muy sencillo. Podrán decir lo que quieran, pero todo lo que he obtenido ha sido por el voto popular. A mí nadie me designó para nada. O sea, yo no he llegado a ningún cargo público por un favor. Siempre ha sido, en la medida de lo posible, a través del sufragio popular, y eso es lo importante, ¿no? Ahora, es que también ustedes juntos acumulan pues un montón de denuncias. Bueno, pero entre la de García, las tuyas, la de Castañeda, la verdad que es un poco asusta. Bueno, lo que asusta es de que estamos en un país donde quien condena y quien te pone el San Benito o quien establece son aquellos que no les corresponde y quienes de alguna u otra forma asumen una condición que va en contra de sus propios principios, porque dicen, somos defensores del Estado de Derecho, ¿no? Creemos en la vigencia plena de la Constitución y de la ley. Entonces la pregunta es muy sencilla. Bueno, en un Estado de Derecho, ¿quién condena? El Poder Judicial. Y yo te pregunto, ¿sabes cuántas condenas tengo yo en el Poder Judicial? Ninguna. Sí, lo sé. Y no podrán decir que es por un faro político, ¿eh? Lo he leído, pero te voy a decir cuál es la sensación. No, es que las sensaciones pueden ser múltiples, pero a donde quiero llegar, Ana, es lo siguiente. En toda mi trayectoria, casi ya 20 años, 25 años, he pasado por muchos gobiernos, con los cuales he tenido relaciones de empatía, de absoluta enemistad, de cercanía, de lo que fuera. Y lo mismo ha sucedido con las instancias judiciales. He tenido muchísimas denuncias, te puedo sacar una cantidad exorbitante. Y puedo aprovechar y hacer un paréntesis para que sepa un poco el público a lo que estamos sujetos permanentemente. El año pasado, o el anteaño pasado, yo estaba un tiempo estudiando fuera del país. Estás haciendo una maestría, ¿verdad? Terminé una maestría y un doctorado, sí, en Derecho. Y la otra en temas de seguridad, prospectiva, en inteligencia, etc. Pero, ¿qué sucedió? En el Callao hubo un episodio con un helicóptero que tuvo un desperfecto técnico. Entonces llega un vecino y él dice, a ver, yo quiero acercarme para ver qué ha pasado, ¿no? Es un hecho real, ¿no? Y este vecino es impedido de llegar a donde estaba el helicóptero por parte de la Guardia Regional, que es una entidad a cargo de la seguridad, pero en el ámbito de la región. Y el señor dice, oiga, han coactado mis derechos ciudadanos y mi ejercicio de la libertad como un derecho fundamental, por tanto voy a interponer una acción de habeas corpus. ¿Y lo interpone contra quién? Contra los serenos regionales, contra el jefe de los serenos regionales, contra el presidente regional del Callao, el doctor Félix Moreno, y contra Alex Curi, porque yo soy el ideólogo de Chimpún Callao. Entonces dije, bueno, ya a ideólogo ya es un poco complicada la cosa, y el juez ampara. Y me abren a mí un proceso, estando yo en Europa, en la cual me dice, oye, usted tiene que responder por qué el señor no pudo acercarse y se le ha impedido o se ha coactado sus derechos. Oye, yo tuve que denunciarlo ante la ODIGMA o no sé qué, cada vez cambian las siglas del órgano de control interno. Y así como eso he tenido, mira, ve, una cantidad impresionante de procesos. Ahora, o sea, tenemos un conocido Rosario. Ah, no, y ahora lo vamos a hablar. Sacas el archivo y mira, ve, sale realmente una cantidad Ahorita impresionante. vamos a hablar, pero quiero darle pase a las preguntas del público porque me he comprometido a hacértelas llegar. Claro. De Joker me pregunta, ¿de qué vives actualmente?
De mi profesión de abogado. De abogado, ejerces en un... Claro, ¿no? Y está todo documentado. Yo otorgo los recibos correspondientes, lo declaro ante la SUNAT. ¿Tienes un estudio de abogados? Sí, claro, ¿no? Tengo mi oficina, atiendo al público, yo pago puntualmente mis impuestos, están mis declaraciones juradas, tengo mis clientes, tengo mis cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera. Todo puede... Sí, la tengo aquí en el país y también tengo una cuenta en España, lo he explicado públicamente. Correcto. Felipe Belisario, ¿cuál era el sentido de poner este peaje famoso por el que también tuviste una denuncia? ¿A dónde fueron a parar todos esos ingresos y si consideras que hacer ese peaje de Fawcett fue un error? Visto en el tiempo, sí, fue un error. Fue un error. Sí. Sin embargo, yo te diría lo siguiente. Hay que ubicarse en el contexto de cuándo se dio. Esto se ha dado en el año 96. En el año 96 la Municipalidad del Callao no tenía dinero, estaba quebrado técnicamente, ¿no? Y por tanto no se podía hacer ninguna obra pública. La única forma era innovativa en aquel entonces, lo que hoy se llaman las APPs, asociaciones público-privadas. En aquel entonces, ¿qué hacíamos nosotros? A través de una ordenanza que primero le dio Lima con Andrade, y otorgaron la concesión de la avenida Javier Prado desde La Molina, y que ahora ya se sabe y se ha renovado públicamente, nosotros hicimos lo mismo en lo que correspondía al ámbito del Callao, que era desde el límite con Lima hasta el aeropuerto internacional. La municipalidad no lo podía hacer. ¿Cuánto representaba? Casi 45 millones de dólares, que para nosotros era el presupuesto al 100% para obras en 10 años para la ciudad. Entonces decimos, oiga, no lo vamos a hacer ni lo podemos hacer con dinero municipal. ¿Qué hacemos? Una concesión para que un operador privado lo realice. Y se hizo el proceso. Y por tanto, no se invirtió un solo centavo de la Municipalidad Provincial del Callao. El 100% de la recaudación venía por el pago del peaje, que las personas optaban por usarlo o en su defecto por las vías alternas. Pero si entonces estaba bien, ¿por qué consideras que fue un error? No, el error ha sido que en el caso puntual de este peaje no existía la condición previa por parte de los ciudadanos para establecer que una vía que había sido históricamente absolutamente libre pudiese o tendría que pagar un peaje. Es que, Alex, un peaje para 1,5 kilómetros. No, es que eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? No, es que no es verdad. ¿Cuántos kilómetros son? A ver, lo tengo acá apuntado. No, la distancia, 18 cuadras o lo he leído. No. La distancia es, te explico, entre la avenida Fawcett con la avenida Colonial, ¿no? Hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Aproximadamente 6 kilómetros, aproximadamente. Sin embargo, te explico dónde está el problema, porque finalmente no se ha medido con la misma vara a otras circunstancias. Y te digo porque es esta la primera experiencia en un lugar donde no había previamente peaje. La Municipalidad de Lima, la actual administración de la Municipalidad de Lima, ha entregado todos los peajes a una empresa que comienza a cobrar desde el primer día sin haber invertido absolutamente nada. Y a mí me hicieron un cargamontón porque lo entregué cuando ejecutaron una cantidad que era aproximadamente de un poco más de 2 kilómetros. ¿Tuviste acusación? Porque está el Vladivideo donde conversabas de esa obra con el señor Crucillat. Y el señor Crucillat te decía, ¿y cuál es el negocio? Y tú le decías, es el peaje. Oye, eso se vio horrible. Lo volví a ver hoy. Pero se vio horrible. Pero no... Tuviste acusación, perdóname, por entregarle la obra con Vial, que era un consorcio donde estaba tu ex suegro con su sobrino. Falso. También. Falso, sí, hay una comisión que acusó y estaba Víctor Andrés García Belaúnde. Pero perdóname, entonces, estás equivocada. A ver, cuéntame. Si me permites explicarlo con todo gusto, encantado. A ver, sobre el tema del familiar, o sea, del suegro, a quien guardo un especial aprecio y cariño personal, Augusto Dalorto, quien es un extraordinario y un excelente profesional vinculado a temas de infraestructura vial, estaba casado con Claudia, con su hija, y hemos tenido una vida matrimonial durante un periodo de aproximadamente 6-7 años. Cuando yo lo designo a él, yo ni siquiera la conocía a quien luego fuera mi esposa. Al punto tal que esa acusación falsa que se me hizo parte de este andamiaje, ¿no?, de presentar las cosas con escándalo, nunca prosperó, se archivó en el propio Ministerio Público. Nunca ha sido acusado él ni procesado él ante el Poder Judicial por absolutamente nada, ni en mi caso por ese mismo tema. Y en el tema de Crucillat, como también en el caso de Montesinos, también ha sido archivado porque no ha habido ningún fundamento.
¿Qué sucede? Para explicar esta impresión de la opinión pública. Dicen, oye, y me dice, oye, si yo como empresario voy a invertir, ¿cuál es mi negocio? Obviamente el peaje, pues. Porque si yo con el peaje voy a recaudar el dinero de la inversión que voy a hacer de mis recursos, ese es el negocio para el empresario. Y ese es el contexto de la conversación. O sea, no era el negocio ni el mío ni de un tercero, sino del concesionario. Entonces, es falso que yo planteara, y esa parte fue archivada inmediatamente, y yo los invito a que vean el proceso. Yo fui denunciado del Parlamento por 11 delitos. 11, ¿eh? Casi me ponen por narcotráfico, terrorismo, espionaje, etc. 11 delitos. Fueron archivados hasta la fecha 10. Y solo queda uno, que se denomina negociación incompatible, que es el menos importante de ellos, y sobre el cual establecía el Ministerio Público 5 años, y que no dudo que se va a archivar. Es el último proceso de toda mi vida política y de mi gestión pública que me queda pendiente por resolver. ¿Por qué hablaban de esta obra con Vladimiro Montesinos? No, fue la conversación previa con Cruciat. Pero después vino Montesinos y se sentó. Ah, bueno, eso luego vino un diálogo que se prolongó sobre otros asuntos de carácter político, pero es que era la coyuntura en la cual se estaba convocando. Ojo que ese video de qué año es, año 99, año 2000 aproximadamente. Y por tanto fue la época de la convocatoria a ese proceso. Pero, O sea, pero cuando viene Montesinos, después que usted habla con ese Cruciat del peaje y la obra y la tasa de inversión y que el retorno y que va a ser un negociazo, viene Montesinos y ¿Negociazo para quién? No, para la empresa. Para la ciudad como tal y la empresa por el rédito que le significa. Ya, pero viene Montesinos y se sienta y siguen hablando de la obra y de una convocatoria de gente, etcétera, etcétera. ¿De qué fue eso? Bueno, a ver si recuerdo. Lo que a mí me interesaba era que al momento de la suscripción del contrato esté presente el presidente de la República o en su defecto el primer ministro. Entonces, si mal no recuerdo, el diálogo en el caso puntual de Montesinos se refirió a ese tema. ¿Por qué no se hizo usted fujimorista? Porque no lo era. Pero, yo no sigo a personas. Bueno, pero usted fue 8 veces al CIN. ¿Por qué va 8 veces? Bueno, fui en varias oportunidades por una razón práctica, porque en el contexto de ubicarse a finales de la década del 2000, quien tomaba las principales decisiones es el señor Montesinos. Sí, es verdad. Hay una lista de otras personas que han ido que están, por ejemplo, fue Luis Bedoya y recibió dinero, fue Agustín Mantilla y recibió dinero, fue María Cuculiza y propuso desaparecer a Carlos Ferrero, se supo que Boloña era candidato de Montesinos, se vieron los pagos a Cruciat, los pagos a Chutz, hasta Gisela Valcárcel fue al CIN. Mi pregunta es, digamos, ¿se siente usted a gusto de haber estado en este grupo de gente que acude al asesor paralelo? Usted no fue al legislativo, no fue al ejecutivo. También fue al legislativo. También fue. Sí, claro. Pero acudió más a este poder no es oscuro. Verdad. ¿Por qué? Es que no es verdad. Le estoy preguntando, ¿eh? ¿Por qué? Es que no es verdad porque... Pero ¿cómo no es verdad? Si lo estamos viendo ahí, mire. No, es que, a ver, pues, pongámonos también ubicados en el momento. Hablamos hace 15 años, ¿no? Vale. O sea, hace 15 años atrás, ¿cuál era la realidad del país? Que mandaba Montesinos. Bueno, entonces si mandaba Montesinos, si yo tenía un problema que resolver para efecto del desarrollo de la ciudad del Callao, por ejemplo, que ha servido para titular casi a 6.000 familias, ¿a quién tenía que recurrir yo? A las ministro, instancias correspondientes. Pero cuando yo iba a la instancia correspondiente y conversaba con el presidente de la República o con el ministro, no tomaban ninguna determinación. Esa fue la razón. Ah, pero sin duda. ¿Y considera que fue correcta? Mira, visto ya en la actualidad, sin duda que no conocía la magnitud de los problemas, pero en aquel entonces yo tenía que hacer cualquier gestión, sea cual fuera, dentro del ámbito de la ley, y nunca he sido sentenciado por nada de Montesinos. Eso es verdad. Perdón, he sido absuelto por todos los cargos. No, yo no estoy hablando acá. Usted no está sentenciado. Eso se lo digo. Ahora, en sus videos no se ve. Hay un tema moral que yo lo asumo, que me he disculpado y le he pedido perdón al electorado, que creo que sin duda es parte de la irresponsabilidad, de la ingenuidad, del contexto, de un conjunto de factores. Pero bueno, pues es parte del aprendizaje que uno asume. O sea, eso. A ver, digamos, en política uno comete errores. Y esa es la verdad. Y me parece bien que lo diga. Y lo Este asumo. programa, la idea, mire, señor Curí, usted quiere ser congresista. La idea de este programa con los políticos es que veamos el otro lado de los políticos. Y aquí lo que quiero es que usted vea en perspectiva. Me parece extraordinario que reconozca que eso fue un error, que lo de la vía expresa fue un error, porque usted va a candidatear para tener un cargo público. Entonces,
Eso creo que es un buen punto de partida. Una última pregunta al respecto. Yo le preguntaba si usted no quería ser fujimorista porque yo he visto hoy día que en los diálogos que usted tenía con el señor Montesinos se esforzaba mucho para que el presidente Fujimori, por ejemplo, apareciera en la obra. Usted le decía, voy a organizar un meeting luego para que él pueda hablar. Yo no puedo, y le dijo, yo no puedo decir que voten por Fujimori porque voy a quedar mal yo. Pero puedo hacer que se nos vea juntos. La ley lo prohibía. Bueno, pero se nos va a ver juntos y yo voy a dar a cambio la imagen de que este gobierno hay estabilidad. Entonces yo decía, no, pero hombre, de repente usted en el fondo estaba de acuerdo con ese régimen, le gustaba, no sé. Bueno, y hubiera de repente sido mejor hacer un apoyo explícito. Es que hay aspectos del gobierno de Fujimori que me parecían buenos. No, claro, pero por eso le digo, ¿por qué no se hizo fujimorista 100%? Porque no me consideraba un fujimorista. ¿Qué era lo que no le gustaba? No, es que más allá de lo que me agradara o no, vamos a lo siguiente. Yo tenía una identidad política propia y tenía un trabajo dentro de una circunscripción que era el Callao. En el ámbito de la relación con el gobierno habían aproximaciones y habían distancias. O sea, no toda mi relación con el gobierno de Fujimori fue una relación, digamos, de empatía o de cordialidad. Estuvimos enfrentados por muchos temas. Transferencia de recursos, temas vinculados con Cordelica, asuntos, por ejemplo, con el llamado Ministerio de la Presidencia, etcétera. Pero habían aspectos que me parecían positivos. Por ejemplo, el tema macroeconómico, reforma del Estado, lucha contra el terrorismo, y creo que era sumamente favorable para el país. Que hasta ahora se reconoce. Bueno, por tanto, sin mezquindades, pero no necesariamente el hecho de ser compatible o de buscar un punto de encuentro en esa temática determinaba de mi parte ser parte del gobierno como tal y limitarme en cuanto a mis pretensiones de buscar un camino propio, ¿no? Ah, muy interesante. O sea, por tanto, yo te digo, mira, y así como podemos enumerar, y me parece bueno que lo planteen en el programa, un conjunto de temas en los cuales uno asume la responsabilidad y dice, mira, ve, caray, me equivoqué. También le doy gracias a Dios que me haya permitido decirte, oye, me dio la oportunidad estos años para entregar decenas de miles de títulos de propiedad a la gente más humilde. Tuberías de agua y alcantarillado para gente que nunca tuvo acceso a los servicios básicos. El tema de educación también hizo. La transformación educativa. El tema de pistas y de veredas que se hizo en zonas marginales. El tema de semaforización. La única región que logró reducir el impacto de los accidentes de tránsito. Por tanto, obviamente que desde la perspectiva mediática y los medios de comunicación, lo de Montesinos, el asunto de Fujimori, el tema de los juicios y el caso puntual de Convial pesan. Y uno debe asumir la responsabilidad con hombría y también con, mira, con sencillez y con claridad. Sí, cometí un error. Pero te puedo garantizar que la persona que comete errores es porque hace cosas. En cambio hay gente que habla, dice, comenta, hace antropología o sociología de la política, pero cuando las papas queman y hay que tomar decisiones, tienen poco que exponerle a los ciudadanos y a la gente con la que se compromete, ¿no? Muy bien. Vamos a una pausa y volvemos con esta súper conversación. Ya regresamos.